Buenas noches, amigos, amigas del futsal aragonés. Bienvenidos a vuestra nueva cita con 40 por 20, el programa que semana a semana analiza lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir en nuestro futsal, en el futsal aragonés. Como lo primero es centrarnos en la noticia, en lo que ha ocurrido ahora mismo, escasos segundos ya. El Guarapís, el equipo de Primera División, ha vuelto a perder. Yo creo que ya no es noticia. 2-3 en casa ante su afición. Y yo creo que, si no matemáticamente, ya prácticamente es equipo de Segunda División. Veremos a ver si acompaña al Entre Ríos Zaragoza, al Colo-Colo, o el Colo hace los deberes y, quién sabe, toma el relevo del Guanapís en esa Primera División. Vamos rápidamente con Alex Oliva. Buenas noches. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el graderío. Muy buenas noches. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que Rafa Beltrán no es que haya huido, ni haya emigrado, ni como colchonero que es, aparte declarado, esté viendo el partido. No, hay un tema familiar y bueno, y Y está lo donde primero es tiene lo que, primero. está donde tiene que estar, ¿vale? Que luego se une y se suma a la fiesta, perfecto. Pero de momento, pues bueno, lo vamos a sacar con dignidad, como lo hacemos todas las semanas, en este caso con nuestro compañero y amigo Alex Oliva. Comentaba lo de la Primera División. Creo que bueno, ya era algo que esperábamos todos. Por desgracia, se ha ido consumando y, si no es matemáticamente, yo creo que ya podemos decir que Guanapís es el Sala 10, es equipo ya de Segunda División. Así es, habría que mirar el gol a verás, pero quedan 12 puntos por jugarse. 12 puntos de diferencia es los que tiene Guanapix a la 10, con el que cierra la salvación de esta primera división. Será equipo de segundo y lo más probable, como tú decías, Francho, es que igual tengamos un derbi la próxima temporada, que es lo único, ¿no?, que puede salvar esta situación. Lo único bueno Lo que podemos único. sacar. Bueno, creo que nos dice Alejandro que tenemos ya comentarios. Vamos con ellos. Dice Idescon, buenas noches, saliendo del siglo XXI, mismo libro, misma historia de esta temporada, que acabe ya. Pues, ¿qué te vamos a decir, Idescon? Si es que yo creo que lo sufrimos todos, ¿no? Todos los aficionados del futsal aragonés, seas o no del Guanapís, del Sala 10. Hombre, pues tener un equipo aragonés de referencia en Primera División, pues es lo que tiene, ¿no? Es Lo notable. perdemos y es lo que hay, es lo que tenemos. Bueno, como la Primera División, la verdad es que nos da más penas que alegrías. Si te parece, nos vamos a centrar en nuestras selecciones que están jugando, ¿no, Alex? Así es, están en Blanes esta semana disputando los campeonatos de España sub-12 y sub-14 masculino. Hoy la sub-14, ¿no?, hacía un gran papel ante Islas Baleares en el debut y conseguía llevarse el partido por 2-5, un gran partido que les mete en la pelea por entrar entre los 4 mejores del país. En la sub-12 no tenía la misma suerte, se enfrentaba contra una Castilla-La Mancha que parecía, incluso se hacía ver superior, creando mucho peligro durante muchos momentos en la portería de Aragón. Y finalmente, con ese 0-2, que consiguió aguantar a Aragón muy bien y consiguió rehacerse de los golpes, aunque no de la forma que nos hubiera gustado. Pero veremos a ver los próximos días qué sensaciones va teniendo la selección de Sergio. Bueno, al menos han, digámoslo así, dado una buena imagen. Así es, así es. Se ha competido en todo momento, se ha hecho un gran papel, aunque se haya perdido. Al final, Castilla-La Mancha siempre da mucha guerra en todos los campeonatos de España, es una de las selecciones muy a tener en cuenta. Y poco a poco, Aragón, nos estamos metiendo también en esas peleas. Bueno, tenemos protagonistas, ¿no?, de nuestras selecciones. Así es, César Marco, jugador de la selección sub-14. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ahí tenemos a César. Bueno, lo primero, enhorabuena. Lo segundo, ¿qué está suponiendo para ti esta experiencia de jugar con la selección de Aragón, este campeonato? Bueno, pues para mí es un orgullo poder representar a nuestra selección, a Aragón. Y es una experiencia que es única, inigualable. Me estoy divirtiendo mucho aquí en el hotel, con todas las selecciones que estamos juntos. Me estoy pasando muy bien.
Habéis hecho un gran partido hoy contra Islas Baleares, os habéis llevado los primeros 3 puntos del campeonato, has conseguido aportar, ¿no?, con tu gol a la selección aragonesa. ¿Cómo has visto la selección? ¿Cómo has visto a tus compañeros? ¿Y cómo crees que puede ir el desenlace de esta semana? Pues a priori yo creo que Baleares será favorito porque es una selección muy grande, pero hemos salido confiados, pero nos han metido un gol con un poco de chorra porque la ha bloqueado el portero y nuestro portero estaba fuera y han tirado y nos han metido gol, pero nos hemos sabido reponer muy bien y hemos metido 2 goles y así nos hemos ido a la primera parte. Y con lucha y garra en la segunda parte hemos conseguido mantener el resultado. Hemos metido 2 goles más, luego nos han metido otro gol y luego hemos metido otro y luego ya nos han sacado portero jugador, pero lo hemos defendido muy bien. Hablando de ese encuentro donde habéis tenido que remontar en una selección que tú nos dices que es de las más duras o las más complicadas de este campeonato, ¿qué selección ves, aparte de la nuestra, que tenga posibilidades, que pueda, que digas, este es un hueso? De todo el campeonato, ¿dices? Sí. Pues Cataluña siempre es muy fuerte, siempre tiene muy buenos jugadores. Y este año creo que también Madrid es muy fuerte, que lleva ya 3 partidos jugados, 3 partidos sí jugados y ha ganado todos contra la selección murciana, ha ganado hoy 3-0. También está la andaluza, que está en el grupo de Madrid, así que es buena competencia, pero yo creo que esas Cataluña y Madrid son las favoritas. Y también está Castilla-La Mancha, que está en nuestro grupo, que yo creo que también es fuerte. Mañana os enfrentáis a Canarias, que ha caído hoy por 2-3 contra Castilla-La Mancha, como tú dices, una de las selecciones, ¿no?, a tener muy en cuenta en este campeonato de España. ¿Cómo ves el partido de mañana? ¿Creéis que podéis conseguir esos 3 puntos para meteros de todo del lleno en la pelea por entrar entre los 4 primeros entre los 4 mejores del país? Pues yo al principio pensaba que Canarias iba a ser la más floja o un floja, pero al ver el resultado tan ajustado, yo creo que van a salir a pelear mucho. Pero nosotros, si lo hacemos como hoy, vamos a ganar, yo creo, lo tengo seguro, porque es que hoy lo hemos hecho muy bien, no hemos dado un balón por perdido. Yo creo que nos podemos meter entre los mejores. ¿Podemos confiar en vuestro, sobre todo en vuestro futsal y en dónde os veis vosotros en este campeonato? Porque comentas pues que hay selecciones muy potentes, alguna también tapada, ¿no?, como puede ser el caso de Castilla-La Mancha. ¿Nosotros podríamos ser también una de las tapadas o no? Sí, yo creo que es. Yo creo que sí, yo creo que nosotros podemos ser la revelación, que igual nos espera mucho de nosotros, pero yo creo que vamos a hacer mucho daño y que a ver contra Castilla-La Mancha y contra Canarias qué tal si nos da, pero vamos a salir a por todas y a ver qué tal. Yo os conozco, entre comillas, un poco a todos, ¿no? Sigo mucho las categorías base. Sé que tenéis una selección para competir al máximo nivel. Sé que tenéis una selección que a lo mejor el resto de España no se puede esperar que lleguéis hasta donde lleguéis. Yo creo que tanto yo como todo Aragón confía en vosotros al máximo. Estará pendiente de lo que hagáis mañana contra Canarias. Yo creo que puede ser incluso el partido al que tengáis que salir con más garra, porque al final, si conseguís los 6 puntos mañana, estáis dentro de la pelea contra Castilla-La Mancha. Prácticamente es una primera final en el pasado mañana contra la selección de Castilla-La Mancha. ¿Hasta dónde crees que podéis llegar? ¿Hasta dónde queréis llegar con esta selección? A ver, nosotros queremos llegar hasta la final, claro, pero a ver, tenemos un camino muy difícil porque además de pasar a semifinales, luego seguramente nos tocaría contra Cataluña, que ya se sabe que es la favorita. Pero ahora concentrados en el partido de mañana, que es contra Canarias, y luego, pues a ver, si pasamos, daríamos todo contra Cataluña, nos dejaríamos la piel en el campo y a darlo todo. ¿Pancho? Sí, estoy. ¿Dónde ha pescado el seleccionador? ¿De qué equipos venís cada uno de los jugadores que conformáis la selección?
pues venimos 4 del Sala 10, que son Oliver, Carlos, Álvaro y yo. Luego 2 del Colo-Colo, otro de La Cigüeña, otro de Daroca, de Tauste también, y también del Sala 10 de un año menos, o sea, del Zaragoza Futsal. Y La verdad es que Galo esta temporada tenía para elegir en bastantes equipos porque la competencia que estáis teniendo en la infantil está siendo espectacular, estáis luchando, incluso ahora mismo sí que os habéis quedado los 2 a la 10, por decirlo de alguna manera, un poco más arriba, pero hasta ahora estabais casi 4 equipos, por decirlo rápido y corriendo, luchando por la liga. sí, Monegros, que en la primera fase quedó cuarto, pues llegó a la final del Torneo de Reyes y ahora está, creo que cuarto por ahí, pero están peleando mucho. El Colo también, que ahora ha perdido 2 partidos, pero bueno. Y el Zaragoza Futsal, que tiene mucha calidad. Y luego nosotros, que estamos ahí todos peleando por el primer puesto. Y hasta la última jornada no se va a ver quién va a ir al Campeonato de Aragón y quién va a ganar la liga. Bueno, César, pues te vamos a dejar ya descansar. Bueno, yo te tengo que lanzar la última. Soy un poco alparcero y me gusta saber qué es lo que hacéis en estos momentos en los que descansáis, ¿no? En las habitaciones. ¿Hay play o no hay play? No nos hemos llevado la play, no nos han dejado, pero sí los móviles, pero tampoco estamos mucho con ellos. Estamos más en el hall, jugando al billar, al ping-pong, hablando contra selecciones, que son todas muy majas. O sea que Está ahí descansando. habéis hecho una concentración de las antiguas, de las que hacían los de mi edad, que había billar, ping-pong y futbolín como mucho. Sí. Bueno, pues te dejamos descansar, César. Ojalá mañana pues estaremos todos muy atentos a los enlaces de la Federación Aragonesa de Fútbol, donde se retransmiten vuestros partidos, pues ahí alentando, ¿no? Animándonos, llevando en volandas a Aragón y que seamos los tapados y los campeones, ¿eh? Eso es. Un abrazo. Un abrazo, César, y muchas gracias a todos. Bueno, pues de esa sub-14 nos vamos con la sub-12, ¿no, Alex? Así es, que caía hoy por 0-2 hasta ante Castilla-La Mancha, como ya hemos dicho. Mañana se enfrenta a la selección de Galicia, una selección gallega que irá, lógicamente, a por el campeonato, como nos tiene acostumbrados en todas las categorías. Una de las selecciones que más pelea de todas, junto a las que ya conocemos, ¿no? Cataluña, Madrid, Andalucía, etcétera. Galicia puede ser una de las que opten a llevarse el título. Veremos a ver qué hacen mañana nuestros chicos de la sub-12. Ahora tenemos con nosotros esta noche a Antonio Albero. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estáis, chicos? Ahora sí. Muy buenas noches, Antonio. Bueno, comentaba Alex, primer partido, derrota. ¿Cómo has visto lo principal? ¿Cómo has visto al equipo? ¿Cómo has visto a los chavales? ¿Y qué sensaciones te llevas? Bueno, pues a ver, en un principio el primer partido de los torneos suele ser de los más complicados por el tema del debut, por el tema de que los chicos suelen tener muchos nervios. Y bueno, pues el primer tiempo así ha sido. Nos ha costado bastante entrar en el partido. Castilla nos ha dominado en el primer tiempo, incluso pues ha merecido a lo mejor incluso adelantarse en el marcador. El descanso y haber aguantado con ese 0-0 durante el primer tiempo nos ha dado vida. En el segundo tiempo hemos arrancado mucho mejor el partido, hemos estado más incisivos, hemos conectado más veces con el pívot y ha habido 6-7 minutos donde hemos tenido al equipo de Castilla encerrado y hemos merecido incluso hacer algún gol. A falta de 4 minutos hemos recibido la quinta falta y justo en esa quinta falta nos han hecho un gol directo en un golpeo muy fuerte que ha ido prácticamente a la escuadra. Y a falta de 58 segundos hemos arriesgado con el portero jugador, hemos encajado el 2-0. La verdad es que el partido ha sido muy parejo, aunque Castilla en el cómputo global del partido creo que ha sido justo merecedor de la victoria. Por desgracia, no. Bueno, de cara a ver, al llegar vivos al final del partido lo hemos conseguido, pero no hemos tenido esos 6-7 minutos donde hemos
como sobre todo hemos tenido dos bastante claras para ponernos por delante, no las hemos metido y sabíamos que el que acertara en la parte final del partido era el que se llevaba los puntos, porque luego el portero jugador, pues ya sabéis que es un poco arriesgado y a veces funciona y otras veces pues bueno, no sale tan bien como nos ha pasado a nosotros. Tenemos comentario. Dice Virginia Lasarte, arriba Aragón sub-14 y la sub-12 también, hombre. 14 ha hecho un partidazo, han sido justos ganadores y han dominado, salvo al principio que han encajado un gol un poco tonto en nada más empezar el partido, pero luego siempre han ido por delante en el marcador y han hecho un partidazo. Y los chicos están con muchas ganas de que llegue ya mañana, porque bueno, hay posibilidades bastante grandes de poder conseguir la clasificación. Por desgracia, ¿no? Como venía diciendo, no he podido veros esta mañana, estaba en clase. Sí que me han contado un poco cómo ha ido el desenlace del partido. Como tú dices, una Castilla-La Mancha que ha entrado muy activa desde el primer momento. Habéis conseguido de rehaceros en esa segunda parte, donde a lo mejor no habéis encontrado el premio que a lo mejor necesitabais. Vamos a hablar ya del día de mañana, vamos a dejar el pasado atrás, que creo que es importante también para los chicos, ¿no? Que se olviden del día de hoy y ya se centren en el partido de mañana contra una Galicia que como decía, todos los campeones de España vienen es ganar esa final, ganar ese trofeo, ¿no? Tan preciado por los chicos. ¿Cómo ves el encuentro de mañana? ¿Cómo ves a la selección para mañana? Bueno, pues a ver, mañana el campeonato es diferente, es la segunda jornada. Galicia hoy ha ganado fácil a País Vasco. Galicia, esta generación fue campeona hace 2 años en Benjamín, con lo que creemos que va a ser una de las favoritas a conseguir el título, pero con el resultado de hoy solo nos vale ganar. Si mañana no ganamos, en la tercera jornada estaremos eliminados. Entonces, pues bueno, la intención es ser capaces de plantarles cara, de pelear por la victoria y sabiendo, pues bueno, que mañana necesitamos la victoria para llegar vivos a esa tercera jornada. Y bueno, no hemos podido verlos porque han jugado a la misma hora en una pista paralela. Sí que hemos visto lata y bueno, hemos visto algunas referencias. Entonces, pues bueno, mañana a hacer el partido de la mejor manera posible y a ver si somos capaces de por lo menos ponérselo difícil. ¿Quién crees tú de esta sub-13? ¿Quién crees tú que es la franca favorita en vuestro torneo? Bueno, pues como decía, aquí se les da como favorito a los gallegos, que quedaron con esta generación campeones benjamines. Supongo que Cataluña, por ser anfitrión, pues habrá puesto pues mucha ilusión en el campeonato. Hoy han ganado. Y bueno, pues luego al final, pues Murcia y Madrid suelen ser siempre selecciones muy potentes. Y bueno, pues yo creo que en esa terna de favoritos estarán mínimo los semifinalistas y creo que el campeón de España. La última jornada nos puede beneficiar, ¿no? Entre comillas, si mañana conseguimos conseguir los 3 puntos ante Galicia, un País Vasco que, como decías, hoy ha caído ante una Galicia que es pletórica, ¿no? Ya lo has dicho tú, actual campeona con esta generación en la categoría inferior. Vendrá por todas, Cataluña también lo hará porque está jugando en casa. Ya personalmente, ¿cómo estás viendo a los chicos? Seguro que se lo están pasando bien, pero cuéntanos tú cómo están los chicos, cómo lo están disfrutando en Blanes esta semana. Bueno, pues primero sí que es verdad que llegar a la tercera jornada vivos nos daría muchas posibilidades reales de clasificarnos, porque a priori País Vasco es el equipo más flojo del grupo. Entonces, pues bueno, si mañana consiguiéramos la victoria, podríamos sumar 6 puntos ganando País Vasco y podría darse un triple empate. Y respecto al grupo, pues bueno, la verdad es que yo este año es la primera experiencia como seleccionador en esta categoría. Los chicos son encantadores, es una pasada estar con ellos. El equipo ha crecido desde los primeros entrenamientos durante la fase de preparación y creo que hay 4 o 5 chicos que tienen mucho nivel y bueno, esperemos que mañana sean capaces de dar la cara. Y bueno, la verdad es que con ellos es una pasada. Ahora están viendo el partido de Copa de Fútbol, están ahí en las habitaciones disfrutándolo y bueno, pues es muy agradable estar con ellos en la expedición. Tampoco tienen play, ¿no, Antonio? No, estos todavía son pequeños. Incluso, aunque parezca raro, hay alguno que hasta no tiene ni móvil, o sea que bueno, es otra edad, otra franja de edad y hay que entenderlo. Bueno, pues no está nada mal que no tengan móvil, que ya tendrán ese tormento ya de tenerlo que llevar encima.
Eso es, hay tiempo para todo, ¿no? Y hay que ir cumpliendo los plazos que pues, cuando vayan creciendo. Pues Antonio, te deseamos a ti y a toda la selección todo lo mejor. Vuestra suerte será nuestra y mañana estaremos ahí pendientes del canal de YouTube de la Federación Aragonesa de Fútbol, pues de todo lo que hagan nuestros chicos y nuestras selecciones. Un abrazo y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Eso, muchísimas gracias y gracias por el apoyo, que sabemos que estáis ahí detrás de la pantalla, ¿vale? Un abrazo. Bueno, Alex, pues tenemos ya las selecciones ventiladas. Si te parece, nos centramos en la segunda división, donde Entre Ríos Zaragoza, el Colo-Colo de toda la vida, esta semana descansaba porque no hubo liga, pero vuelve la competición doméstica y vuelve de nuevo a enfrentarse a uno, no voy a decir de los cocos, pero bueno, un equipo que le puede poner las cosas difíciles en casa este sábado a las, si no me falla la memoria, 7:30, creo que es. Yo tengo apuntado a las 7, 7:30. A las 7, igual da. Pues eso, como tú dices, ¿no? Uno de los cocos, por decirlo entre comillas, el Lugo Sala, ¿no? Que visita la granja. Veremos a ver qué partido consiguen hacer Entre Ríos Zaragoza. Tiene que levantar cabeza porque viene de perder hace 2 semanas contra Ibiza 6-0. Hay que intentar remontar esta mala racha. Yo creo que pueden ser capaces, creo que lo han demostrado en la primera vuelta, que tienen plantilla, que tienen equipo para poder hacerlo. No están muy lejos ahora mismo del playoff, aún es posible con lo que queda de temporada. A 9 puntos del descenso, lo vemos lejos. Hay que tener cuidado también, tampoco hay que confiarse. Sabemos cómo son las rachas en segunda división. Esperemos que no dure mucho más, que se acabe aquí, que se acabe este fin de semana contra el Lugo Sala y estaremos pendientes de lo que ocurra en el partido entre Ríos Zaragoza y Lugo Sala. Tenemos protagonista, ¿no? Así es, Coque. Buenas noches, jugador de Entre Ríos Zaragoza y jugador también del filial de Entre Ríos Zaragoza. Nos dice Jandro, no lo presentéis que no está. Pues si no está, pues tendrá que estar. Tendrá que estar. De Lugo, ¿qué destacas del conjunto lucense? Pues es un equipo que no ha destacado mucho durante toda la temporada. Es cierto que ha ido un poco escondido durante las primeras jornadas en lo que era el principio de temporada. Ahora parece que está volviendo a retomar un poco una buena racha. Es un equipo que puede dar guerra, es un equipo con el que hay que tener cuidado, con el que no hay que confiarse y un equipo que puede poner las cosas complicadas a los nuestros y como siempre pues hacemos llamamiento, ¿no? Para que la gente vaya a animar al primer equipo de Entre Ríos Zaragoza en un partido que yo creo que es más que importante porque en el momento en el que se pierda hoy se entra ya en una dinámica complicada. Habrá que tener mucho cuidado. Pues no está equivocando, Francho, porque como estas categorías las lleva Rafa. Y luego Sala es el colista de la segunda división. Hay que conseguir los 3 puntos ahora sí, casi obligados, y esperemos que sea así. Bueno, a ver si nos avisa Jandro, si tenemos ya nuestro protagonista o está viendo el fútbol, que todo podría ser, ¿eh? Claro. Nada, dice, nada. Nada, pues... Usted dirá, señor Jandro. Habrá que ver. Porque el único que creo que tiene su número es el amigo Rafa. Pues mira, si te parece, vamos a pasar al femenino y si entra Coque... Pues volveremos a darte paso. Muy bien, un abrazo. Vamos con Carlitos Pena. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal estás? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Pues aquí estamos yo pegándome con el ordenador. Estas son las cosas del directo. Tengo aquí el cable y no sé por qué no carga el cabrón del cacharro este, ¿sabes? Pero bueno, y le estoy diciendo a Alejandro, quita, ponme, quita. Bueno, cosas del directo, amigos. Es lo que suele pensar. Tendrás que comprar uno nuevo. A mí me pasaba con la webcam y con gastar. Ya. Hemos gastado bastante en el coche. Ahora un ordenador. ¿Pero qué es esto? Venga, vámonos con el femenino. Cuéntanos, ¿ha habido alegrías o no?
Bueno, a ver, vivimos un interesante derbi, que ese lo vamos a dejar para el final. El grupo Reciclarte César Augusta, pues la verdad que recibía al peor rival, ¿no? Que se puede tener esta temporada, como es el Peñas Plugues, el líder invicto. Y la verdad que en una primera parte que estuvo muy emocionante, muy reñida, el grupo Reciclarte, la verdad que compitió bastante bien esa primera parte. El problema, sumamos a esta plaga de lesiones que está sufriendo el equipo. Sandra Lamán cayó lesionada de la rodilla. Esperemos que no sea, porque pintaba feo, pero esperemos que no sea nada grave. Todo apunta a que pueda ser una lesión más muscular que ligamentosa, así que, oye, dentro de lo malo, pues algo bueno. Y bueno, pues a falta de poquitos segundos para llegar al descanso, hacía el primer gol Peñas Plugues, y así, pues bueno, moría la primera parte. Una segunda parte ya que es Plugues y que despliega su juego, despliega pues ese dominio del balón y bueno, pues el cansancio y las bajas que tiene el conjunto zaragozano, pues la verdad que hicieron mella, pasaron apuros, ¿no? En esa segunda parte, pese a que lo intentó el conjunto local. Al final 0-6, una derrota pues abultada para lo que había sido la primera parte, pero bueno, en la segunda parte Peñas Plugues pues despliega su juego y bueno, está demostrando ser el mejor equipo de la categoría. Hablando del derbi, centrándonos en el derbi, ¿fue tan superior el Guanapí Saldelis al Entre Ríos? Porque el encuentro de la primera fase, de la primera vuelta, la verdad es que, bueno, la victoria fue para el recién ascendido y dieron mucho que hablar. Sí, la verdad que no fueron, o sea, fueron como dos partidos muy distintos, ¿no? Entre Ríos en la ida contaba con toda la plantilla al completo para poder afrontar el partido y bueno, pues sí que pues bueno, tienes esos momentos en los que el conjunto pues luchó, pero bueno, este partido de vuelta sí que Guanapí Saldelis Intersala 10 fue muy superior al rival. La verdad que bueno, pues con las bajas de Sara y de Vicky, que no pudo disputar minutos para el conjunto de Sergio Molina, pues se nota mucho, ¿no? Al final Sara te aporta muchísimo en ataque y recupera muy bien atrás y bueno, pues es que es una jugadora de 10. Y Vicky también, que lleva mucho del peso del partido y eso pues lo notó bastante el equipo. Yo sí que en directo sí que pude ver la segunda parte, llegué a la segunda parte y bueno, pues la primera parte sí que tuvo alguna ocasión el conjunto de Sergio Molina, pero bueno, o sea, en conjunto general de lo que es el partido, Guanapí Saldelis fue bastante superior, llevó mucho peso de ataque y supo jugar muy bien ante la defensa del conjunto de Sergio Molina, que este partido pues no estuvo tan fino, ¿no? en defensa. Bueno, pues si te parece, antes de dar entrada a nuestra protagonista, que no sé si estará o no, ¿cómo vamos con los encuentros de esta próxima jornada, donde sí que Guanapís juega en casa, pero tenemos dos salidas, ¿no? Eso es, sí. Guanapís jugará a las 4:30 de la tarde en el pabellón La Granja contra Linyola, un rival que en su casa juega, es muy fuerte, es un rival que suele llevar mucho peso del partido, pero que se desinfla un poquito cuando sale a jugar de visitante. Veremos a ver el conjunto de Nano Modrego si amarran los 3 puntos. Yo pues, las pongo de favoritas para este partido a las 4:30 el sábado en La Granja. El propio sábado también, a las 4 de la tarde, jugará el grupo Reciclarte en Tierras Canarias contra el Teidaya Arico. Veremos a ver con todas esas bajas que tiene el grupo Reciclarte, que no lo hemos dicho, hubo un debut de una chica de la cantera, que como es Lucía,
y bueno, llegaron a ver un quinteto en pista que eran 5 canteranas, ¿no? Entonces eso yo creo que es también buena la labor del conjunto zaragozano. Una visita al equipo de Teidaya, una visita complicada porque viajar con todo lo que lleva el viaje, las horas que pasas entre todo, pues bueno, a ver si ese cansancio no lo nota el conjunto zaragozano y podemos contar también que suman esos 3 puntos y que hace que se acerquen a esos puestos de playoff que van entrando, saliendo con la dificultad de estas jornadas. Y ya será Entre Ríos Colo, visitará a las 6:15 de la tarde la pista de Z10, un equipo pues que está por la parte media-baja de la clasificación, y veremos a ver si también el conjunto de Sergio Molina recupera alguna efectiva y se traen también los 3 puntos. También las vamos a poner de favoritas. Esta semana los 3 equipos aragoneses, favoritas. Pues si te parece, vamos a dar entrada a nuestra protagonista, una de las leonas del conjunto Nerazzurri. Belén, buenas noches. Buenas noches, Francho. Bueno, lo primero, enhorabuena de nuevo por volver a la senda de la victoria en un derbi. No hablamos del clásico, porque el clásico todos sabemos que es contra el César Augusta, ya por todas estas temporadas, ¿no?, que se ha venido disputando. ¿Cómo visteis al equipo y sobre todo cómo visteis a vuestro rival, que en la primera parte de la temporada, en el partido que se disputó con anterioridad, incluso bueno, consiguieron vencer al Guarapís Aldelis en los últimos instantes del encuentro? Sí, bueno, al final, si no recuerdo mal, fue un empate, pero es verdad que... Ahí la 5-5. Eso 5-5, es, fue un empate, ese empate en los últimos minutos, que es verdad que creo que todas lo recordamos, ¿no? Por ese gol en los últimos segundos. Va a ser un partido que no vamos a olvidar en todo el año, pero creo que también nos hace más fuertes y se demostró el sábado, ¿no? Estabais comentando, creo que no fue de mérito del Colo, sino que fue mérito nuestro el partido, porque teníamos las cosas muy claras desde el primer momento y creo que se notó desde el minuto 1, ¿no? Cómo salieron mis compañeras que salieron desde el inicio y cómo todas las que salíamos al campo sabíamos lo que teníamos que hacer y lo que teníamos que aportar, y al final eso fue lo que nos hizo ponernos por delante pronto en el marcador y que al final del partido pues se viese el resultado que se vio. Además, un partido que sería especial para ti, ¿no? Porque sabemos que vienes de Entre Ríos. De donde viene, que viene de donde viene. ¿Cómo vives un partido así? Ya que ya te enfrentaste en la final de la Copa Gobierno de Aragón, que encima, si no recuerdo mal, hiciste tú el 1-0. El partido de ida, no sé si llegaste tú a meter el primer gol del partido, ya no lo recuerdo, ese sí que no lo recuerdo bien, y este fin de semana volviste a marcar, ¿no?, contra tu equipo. ¿Cómo es jugar contra tus excompañeras? Bueno, pues no te negaré que para mí es un partido que no es... O sea, a la gente quizá le gustaría jugarlo, yo en realidad es un partido como que nunca habría querido jugar, ¿no?, por el cariño que le tengo al club, porque... Al final el haber podido ascender con el equipo para mí fue tremendamente especial y sigue siendo difícil, ¿no?, jugar contra ellas, aunque pues no puedo negar, ¿no?, que no sé si es la ley del ex o esto que se dice, pero si llevo 6 goles en la liga, al final, o sea, la temporada 2 han sido contra ellas y pues aunque parezca mentira, he conseguido volver a dar mi mejor versión en este partido y llevaba un tiempo que me estaba costando. Y la verdad es que, aunque sea difícil enfrentarme a ellas, el sábado pude disfrutar en el 40-20 y es lo que llevaba buscando yo mucho tiempo, y poder aportar al equipo para mí es lo más importante. ¿Cómo estás viendo la temporada? Porque habéis tenido las últimas jornadas por resultados que han sido negativos. Esplugues se ha escapado algo más en los puntos. Podemos contar casi que son campeonas, ¿no?, con 6 partidos todavía por disputar. ¿Cómo estás viendo esta temporada? Pues la verdad es que, bueno, al equipo lo veo muy fuerte en cuanto al trabajo que estamos haciendo diariamente. Creo que todas tenemos el objetivo muy claro, que si no me equivoco, la primera parte del objetivo de entrar matemáticamente en playoff se podría cumplir este fin de semana, sumando los 3 puntos contra el Inyola, y la verdad es que creo que el equipo sigue trabajando muy bien. Es verdad que las derrotas han sido derrotas muy difíciles y creo que al final el último partido y la derrota que tuvimos fue difícil para todas, porque creo que se vio la peor versión individualmente de cada jugadora del equipo, y eso pues obviamente resta y se ve en el resultado final también, pero también nos ha hecho más fuertes, y el poder ver al equipo unido como se vio
este sábado y afrontar el final de temporada, que queda mucho, ojalá quede mucho, afrontarlo con la energía que se ve en los entrenamientos, creo que es muy guay, y ver cómo todas estamos trabajando a nivel individual en mejorar cosas, en aspectos que Nano y el cuerpo técnico nos van diciendo, creo que nos hace mejores a todas y seguir en esa línea. Os visita Linyola, un conjunto recién ascendido, pero que lo está haciendo bastante bien, ¿no? Esta temporada va en quinta posición con 41 puntos. ¿Cómo crees que puede ser el partido de este sábado? Viendo que el partido de ida fue más complicado de lo que se esperaba o de lo que se podía prever, ¿cómo veis este encuentro? Al final ningún equipo de esta categoría te lo pone fácil, ¿no? Y todos los equipos compiten muy bien, es algo que venimos comentando todas las jugadoras desde el principio, que todos los equipos te hacen competir, y al final Linyola, aunque sea un recién ascendido, la verdad es que en casa el ambiente que crean allí y todo es muy difícil. O sea, es muy difícil de afrontar, y creo que al final conseguimos resolver bastante bien el partido allí con Carol, que hizo un partido tremendo, bajando los balones ahí en el pivot. Y al final es lo que buscamos este fin de semana, ¿no? Continuar con ese trabajo, marcar las líneas que queremos hacer este sábado para poder afrontarlo como creemos que es mejor, y seguir trabajando en esa línea toda la semana. No sé si Francho querrá... que lo tenemos ahí. Estoy ya. A ver si me coloca Jandro. Está teniendo algún problemilla, Francho. ¿Tú, Belén, crees que ganando este fin de semana que se pueda conseguir esa clasificación ya matemática para el playoff? ¿Tú crees que eso le puede pesar al equipo? ¿Que pueda haber algún tipo de nervio o veis? Bueno, creo que no, porque creo que el objetivo está marcado desde el principio. O sea, yo recuerdo el momento en el que yo llegué al equipo, y el objetivo es claro, ¿no? Competir este playoff, incluso el objetivo del ascenso, ¿no? Creo que todo el mundo lo tenemos en mente. Creo que ha habido cosas que durante la temporada nos hubiese gustado hacer de manera diferente, nos hubiese gustado que Esplugues estuviese más cerca, incluso pues eso, no haber perdido algún punto que hemos perdido, que se nos ha escapado, pero no creo que nos vaya a relajar. De hecho, diría que al revés, diría que nos hace darnos cuenta de que estamos haciendo las cosas bien, de que aunque hayamos fallado en según qué momentos, la temporada está siendo muy buena, y de que juntas somos mejores. O sea, para mí ese es el resumen, de que todas en nuestro rol sabemos lo que tenemos que aportar, y que el equipo yo creo que aunque esté clasificado matemáticamente para el playoff, al revés, es una ilusión de cara a poder afrontarlo de la mejor manera que sepamos, y pelear por ese objetivo, ¿no? Como puede ser el ascenso. Avisarme si estoy o no estoy, porque no lo sé. Estás. Vale. Macho, el directo, esto es un puto caos, pero bueno. Yo sí que te quería preguntar una cosa, Belén. ¿Qué te llevó a cambiar de escuadra, a fichar por el Intersala, por el Guanapisol de Lis? Porque bueno, fue muy comentado. Yo desde luego fui el primero y dije, hostias, pues se ha ascendido con el Colo. Es como, yo qué sé, como cambiarte del Español al Barcelona, por un ejemplo. Bueno, o sea, al final mi salida del Colo fue una decisión totalmente personal. Yo al club le guardo muchísimo cariño, y fue una decisión pues personal y muy difícil para mí. Creo que todo el mundo que he estado, que estuvo a final de temporada e incluso durante este verano conmigo, fue consciente de lo que me costó a mí tomar esa decisión. Sí que la tenía, por así decirlo, clara, y de hecho yo no pensaba jugar. Al final fue una llamada de Intersala, y en este caso concreto pues de Nano Modrego, ¿no? que me da la oportunidad de formar parte de este equipo, y la verdad es que jugar con gente, pues eso, con mis amigas, ¿no? Para mí es un sueño poder jugar con Marta Ibáñez, con Marta García, con Paula, ¿no? Con gente que fueron las personas que a mí me hicieron engancharme, ¿no? A este deporte. Para mí es muy especial, es algo que nunca pensé que sucedería. O sea, sí que es verdad que yo sabía que había acabado la temporada a un muy buen nivel, pero al final recibir la llamada de un Intersala que tiene un objetivo como ascender a primera era algo que no me esperaba, y que la gente que vivió conmigo este verano, que no fue para nada fácil, porque de verdad os digo que yo estuve a muy poquito de dejar de jugar, y cosa que me daba rabia porque sí que sentía que era
estaba en un momento de forma bastante bueno. Y así luego, al final es lo que he intentado demostrar desde el principio de la temporada. Empecé muy bien, luego he tenido pues un bajoncito, ¿no? Y lo más importante para mí y lo más especial es ver a todo el equipo ayudándome a volver a mi mejor versión, ¿no? Que pues por suerte o por desgracia ha sido ante el Colo cuando lo he vuelto a ver, y ahora pues a intentar mantenerla, a seguir aportando, y yo con Nano tuve la conversación desde el primer momento, que no sabía hasta dónde me iba a dar pues eso, mi fútbol, ¿no? Pero que a intensidad y ganas y poder aportar al equipo lo iba a hacer desde el principio, como lo he intentado hacer siempre. Y tú has dicho que estás jugando con amigas, pero como jugadora, ¿quién te ha podido sorprender más dentro de la plantilla? Buah, esa pregunta es difícil, ¿eh? Esa pregunta es difícil, pero bueno, es que para mí jugar con Titi, por ejemplo, también es muy especial, y el cómo me entendí con ella, sobre todo a principio de temporada, el verla hacer el 1 para 1 y yo tener la opción del segundo palo, o bueno, especialmente, pues eso, ya te digo, la conexión que tengo con Marta Ibáñez, la tengo fuera del campo, pero también es verdad que la tengo mucho dentro, y luego también descubrir el talento que tiene Marina, verlo desde dentro, o sea, es que lo hace todo tan fácil que eso luego, y es que, bueno, es muy difícil para mí, ¿no? Pero es que todas las jugadoras que estamos en el equipo tenemos algo especial, ¿no? Es que desde Nerea, Flequis, o sea, creo que todas sabemos dónde podemos aportar, incluso te diría de la gente con la que comparto puesto, ¿no? Para mí la relación que tenemos entre las 3 pivots que estamos también es muy especial. De hecho, yo, y vamos, lo digo desde aquí, una de las personas por las que doy el paso de fichar por Inter, tuve una conversación con Rebe, cuando Rebe ya había fichado, que ella me dijo, Belén, yo te quiero en mi equipo siempre, y para mí eso fue tremendamente especial también, y compartir puesto con ella y saber que igual pues yo no estoy en mi mejor momento o ella no está en su mejor momento, y saber darle la vuelta a eso, pues es que te podría decir algo especial de cada una de mis compañeras. O sea que para mí, pues no sé, igual soy una tía que he competido mucho a nivel individual, y estar en equipo pues me hace tremendamente feliz también, entonces creo que te puedo decir algo especial de cada una, pero si me hicieses elegir, a día de hoy te diría Marta Ibáñez. Bueno, la Rebe, es que la Rebe es otra liga, ¿eh? Ya sabéis que tengo predilección por la Rebe, ¿lo sabéis? Pero es pegamento puro. En cualquier equipo, en cualquier circunstancia, Rebe es pegamento en todo lo que se pone. Que, por cierto, le tenemos que dar la enhorabuena porque está nominada a Mejor Entrenadora Turonense. Que ahí queda, ¿eh? Que ahí queda. Con los grandes entrenadores que hay en la provincia de Teruel, macho. Pues para que veas, nuestra Rebe ahí está peleando por todo lo alto. Que me imagino que estas últimas jornadas, sin bajar el pie del acelerador, pero también estáis un poquito con el chip, ¿no? Pensando en esos playoffs. Es lógico, es normal. Estáis intentando, pues bueno, dar el máximo en el momento preciso que es ahora, en este tramo de la competición. ¿Cómo llegáis? ¿Cómo os veis? Bueno, pues lo que venía diciendo antes, ¿no? O sea, al final creo que el equipo llega en un estado de forma muy bueno. De hecho, sí que se empieza a notar el cansancio en las piernas, ¿eh? Es algo que es una realidad, pero creo que todas estamos buscando lo que os decía, trabajando de manera individual en mejorar los aspectos, y creo que al final el grupo empieza a tener conceptos muy claros, tanto en ataque como en defensa, que nos hacen disfrutar dentro de la pista, que es lo más importante, pensando en ese playoff, en cómo podemos afrontarlos. Trabajarlo también en cuanto al ir por debajo en el marcador, o saber cómo afrontar esas situaciones que nos podemos encontrar en el playoff, y sobre todo, pues eso, seguir en la misma línea, trabajando en las cosas que el cuerpo técnico considera necesarias, analizando perfectamente cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, y trabajar en los débiles para poder mejorarlos. Pues sí, veremos a ver qué sucede, ¿no? Este final de temporada, y nada, desear toda la suerte, que estaremos todos ahí viendo, a ver si hay más equipos aragoneses en ese playoff, y bueno, a ver a dónde llegamos, ¿no? El futsal femenino. Es lo que toca, ¿eh? Es lo que toca. De momento, el sábado estaremos todos allí con los ojos puestos. Este partido no lo va a echar con televisión, pero sí que lo echará el canal del club. Por lo tanto, el que no puede ir al campo, que yo siempre os animo a que vayáis a la catedral y no se lo pasa de cine allí y disfruta mucho del futsal que hacen estas chicas,
pero el que no, pues que lo vea a través del canal de YouTube del Intersala 10. Belén, un placer, ya lo sabes, como siempre. Bienvenida a 40x20 y que sea la primera de muchas, ¿eh? Muchas gracias y bueno, ya sabes que siempre aprovecho para agradeceros la voz que le dais al fútbol sala femenino aragonés, que es muy importante y que al final el tiempo que nos dedicáis para nosotras es oro y poder ponerle voz un poquito desde aquí es muy guay. Un abrazo. Pues la que os merecéis, no hay más. Venga, un abrazo. Belén, hasta luego. Bueno, Carlicos, rápidamente, cuéntanos cómo va la Copa y volverá el señor Alex Oliva. Pues la Copa con muchos goles. Esta jornada, la verdad que muchos goles. En el grupo 1, el filial de César Augusta vencía 5-0 al Lumpiaque y en lo que sería el partido, yo creo que de los dos grupos, el San Viator se enfrentaba a Borja y 16 goles, ¿no? En ese partido, 9-7 en el marcador y la verdad que emociona hasta el final. En el grupo 1 lo lidera César Augusta con 6 puntos, segunda son Borja con 3 y San Viator con 3 también, pero como tenía una derrota, bueno, pues por la diferencia de goles y demás en esa segunda posición y San Viator en tercera y Lumpiaque en cuarta posición. Y en el grupo 2, Alfajarín caía 1-4 contra Aragón 21 Colo, contra el filial del Entre Ríos, y Avenida Aragón vencía 3-1 al conjunto del Tapicarma Sofás de Intersala 10 y la clasificación la lidera Avenida Aragón con 3 puntos, segundo es Intersala 10, tercero Aragón 21 Colo con 3 puntos también y en cuarta posición con 0 puntos Alfajarín. Así que veremos la próxima jornada que nos depara y a ver, porque está muy apretada esta Copa y recordar que solo pasan los dos segundos, o sea, los dos primeros clasificados, perdón. Gran análisis, compañero. Un abrazo. Hasta luego. Vamos con la segunda división B y con la división de honor juvenil. Vuelve Alex Oliva. Hoy estás haciendo doblete y hasta triplete, ¿eh? Te va a tocar. Te paso. Pero bueno. Bueno, Alex, no ha habido segunda división B. Ha habido parón. División de honor juvenil. Tampoco ha habido. Ha habido parón. Pues si te parece. Los partidos de la próxima semana, si te parece bien, Francho. Nos centramos en los partidos que se van a disputar la próxima semana, que ya leía yo en las redes sociales del Pinseque ganicas de volver a nuestro pabellón, pues esas ganas se van ya realmente a transformar en buen futsal. Así es, recibe a Cérvena, un equipo de mitad de tabla al que a priori se le debería ganar sin mayores problemas, un equipo que yo creo que tiene algún problema, ¿no? A la hora de crear mucho peligro en ataque, de lo que se puede aprovechar un Pinseque que, como hemos visto durante toda la temporada, le gusta ser muy ofensivo, le gusta ir mucho al ataque. Esperemos que pueda sacar ganancias de ello y consiga llevarse los 3 puntos en un partido que a priori son favoritos. Entre Ríos Zaragoza recibe a San Juan en un partido importante. Entre Ríos Zaragoza necesita la victoria para estar más salvados que nunca y donde yo creo que si se vuelve a ver un poco al Entre Ríos Zaragoza en inicio de temporada y de estas últimas jornadas, que aunque está cayendo ante los de arriba como era de prever, podemos tener un partido igualado sobre todo, pero donde Entre Ríos Zaragoza yo creo que puede llevarse los 3 puntos, al igual que puede hacerlo Sala Quinto en su visita a Navarra ante Amixalana Anastasuna, en un partido donde se van a jugar la plaza por la que están luchando, que si no me equivoco es la sexta y la séptima. Veremos a ver qué hace Quinto, veremos a ver qué hace el conjunto del pueblo de Quinto. Yo creo que puede conseguir una victoria y como mínimo un empate. Yo creo que es un partido que va a estar muy igualado. Vuelven a viajar sin portero a la espera de si Pina se termina recuperando. La sanción era de 2 jornadas. Veremos a ver si viaja Lin finalmente o no. Algunos problemas para Quinto, pero que a priori deberían solventarlo sin ningún tipo de problema. Luego tenemos a Tauste por último, que recibe al líder, recibe a Vulcanizados. Veremos a ver cómo se comporta el Joaquín La Sala, veremos a ver cómo se comporta el equipo de Tauste. Tiene plantilla para competir.
ya no sé si para ganar a uno de los mejores equipos que he visto en esta segunda vez esta temporada. Veremos a ver qué ocurre, os lo contaremos en el próximo programa. Bueno, juegan en casa y siempre el factor cancha se tiene que notar. Te brota usted, otra cosa no, pero en su cancha suele ser bastante duro de roer. O sea Bastante que si pueden echarle, ¿sabes? exacto, si le puede echar un cable a esa zona alta, pues para apretar un poco la tabla clasificatoria, pues estaría de cine. Hablábamos antes que no teníamos a nuestro protagonista de segunda división. Lo vamos a repescar en esta segunda B porque nuestro protagonista está navegando entre las dos categorías, entre segunda y segunda B. ¿Tenemos ya a Coque? Buenas, ¿qué tal? Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Bueno, que nos ha chivado por ahí un pajarico que te van a poner ya el nombre en la camiseta, ¿no? Cuando subas al segunda o no. Ya era hora. Madre, estar ahí y no tener el nombre, bueno. Pero bueno, ya está. O sea que ya tenemos nombre. Cuando te ponen el nombre, eso significa que escalas un peldaño más para estar en el equipo la siguiente temporada. ¿Qué supone para ti el estar a caballo entre esa plantilla de segunda división B y la de segunda división? Bueno, pues sobre todo muy contento y muy agradecido con la confianza que pone el club en mí. Porque al final el estar esforzándose cada día, cada entrenamiento, que te estén subiendo ya con el primer equipo, pues eso supone una gran motivación para mí. Y yo intentando ayudarles en lo máximo que puedo, dando mi mejor versión siempre. Como bien ha dicho Francho, estás navegando entre ambas categorías. ¿Qué me puedes contar un poco de cómo va esto, de cómo estás viendo las dos temporadas, ¿no?, paralelas que estás viviendo este año con Entre Ríos Zaragoza? ¿Cómo estás viendo al primer equipo y cómo estás viendo al filial? Bueno, voy a empezar hablando por el filial, que al final he estado más tiempo con ellos, porque con el primer equipo he estado la última parte de la temporada y sigo estando. En cuanto al filial, yo creo que la temporada no refleja todo el trabajo que hay detrás y la clasificación no refleja el nivel al que estamos, ya que, por ejemplo, la victoria de del anterior partido contra Picasen hemos demostrado perfectamente que podemos ganar a cualquiera, y para mí la clasificación no refleja nuestro nivel competitivo, ya que creo que en los partidos, en las derrotas sobre todo, hemos pecado más de errores nuestros que de méritos propios del rival. Y en ese sentido me siento más, ¿cómo decirlo? Creo que el equipo no se merece estar donde estamos. Y respecto al segunda, lo que he visto, creo que han dado muy buen nivel, sobre todo la primera vuelta, ya que estaba en las primeras posiciones. Y luego, pues, creo que las lesiones han tenido ha sido un factor muy importante en el nivel ya de los entrenamientos, de la competitividad en los partidos. Pero bueno, ahora lo que queda de temporada, apretar lo máximo posible para mantener el equipo donde se merece. Y nada, seguir con lo que nos queda y ya está. Estáis luchando, sobre todo la semana pasada tuvimos a vuestro míster, si no me falla la cabeza, no sé si la semana pasada o la anterior, tuvimos a vuestro míster y él nos decía que para el club es muy importante, ¿no?, el mantener esta plaza, porque el salto que dais de segunda división B a segunda cuando la primera plantilla os necesita es mucho más pequeño y el ritmo, aunque sigue siendo muy fuerte, decías, bueno, hay diferencias, pero se pueden aclimatar. Tú que estás jugando en las dos competiciones, ¿cómo estás viendo el ritmo? ¿Te has acostumbrado al ritmo de segunda división o ves muchas diferencias con el de segunda división B o no? Bueno, yo sobre todo al principio sí que lo veía mucho más ritmo en la defensa, la presión, en cómo mueve el balón, todo. Sí que se notaba más ritmo. Ahora ya que ya estoy más aclimatado al equipo, ya me entiendo más con mis compañeros y ya sé por varios partidos a qué nivel y qué ritmo está la liga, pues sí que ya al estar más acostumbrado pues no veo tanta diferencia, pero al principio sobre todo sí que notaba un cambio de ritmo más alto en segunda división.
esta semana no sé con quién va a ser convocado, no sé si tú nos lo puedes decir ya o estás aún a la Con espera los de las dos. decisiones. Los dos. El sábado juego con segunda y el domingo con mi equipo. Con los dos, bien. Pues el sábado, ¿no? Con el segunda vamos a empezar, que como es el primero, os enfrentáis a un Lugo Sala que va colista. ¿Creéis que podéis recuperar un poco esa racha que viene teniendo el primer equipo de Entre Ríos Zaragoza? Sin duda, esta semana se nota mucho ritmo en los entrenamientos, mucha carga de piernas y el ritmo se ha notado, que el equipo está con muchas ganas de quitar esta mala racha, de llegar contra Lugo en casa, que es un partido vital, y ir con todo a ganar la victoria en casa, que es vital para nosotros. Y con el segunda B también vital, ¿no? Porque es importante conseguir los 3 puntos, es media salvación, si no entera. No sé ahora mismo, ¿no?, a cuánto está matemáticamente la salvación. Os enfrentáis a San Juan, un equipo al que le podéis ganar, al que yo creo que tenéis plantilla para hacerlo. ¿Cómo ves el encuentro de este fin de semana? No, sin duda que podemos ganar, como te he dicho antes, creo que tenemos plantilla para competir a cualquiera y puntuar contra cualquier equipo. San Juan es un equipo duro, muy físico, que en la ida nos ganaron, tuvimos un mal partido y no hay nada más que decir, pero en casa somos muy fuertes, sabemos que es muy, muy difícil ganar en nuestro campo, nos hacemos muy fuertes y sin duda otra vez son 3 puntos vitales que sin duda serían un gran respiro para separarnos de los puestos de abajo, claro. Sobre todo dormir tranquilos, ¿no? En el primer equipo, pues bueno, es volver otra vez a la senda de la victoria que está costando, y me imagino que también, pues, sobre todo por todas esas bajas, ¿no?, tan importantes que habéis tenido, que no sé si habéis conseguido recuperar alguno para este envite, pero os está tocando, sobre todo a los del B, el dar el do de pecho, ¿no?, y cubrir esas bajas tan importantes. ¿Quién os arropa más en la primera plantilla, a los que subís del filial? Todos. O sea, al final siempre nos llevamos todos bien con todos, nos arropan sobre todo a los que subimos, nos animan, nos corrigen también, pero siempre desde un lado cariñoso y muy acogedor. Últimas jornadas con el segunda B, yo me voy a meter un poco ya más en mi terreno. Habéis pasado una temporada que al principio parecía que podíais estar arriba, caísteis en un bache muy grande para vosotros en mitad de temporada, parecía que habíais vuelto a recuperar, os ha tocado partidos complicados, ha habido algunos que los habéis conseguido sacar adelante, como el de Picassent en casa, que fue un auténtico partidazo. ¿Cómo ves a la plantilla para este final de temporada? ¿Cómo ves al equipo? Ya nos has dicho que venís motivados, venís con ganas de sacar los partidos que quedan adelante. ¿Dónde ves a Entre Ríos Zaragoza a final de temporada? Y si crees que estos malos momentos os pueden ayudar también para lo que viene en la próxima temporada. No, pues al equipo, como hemos dicho, está muy confiado. O sea, no tengo ninguna duda de que vamos a seguir en segunda B, porque el equipo se merece, porque tenemos nivel de sobra y confiamos todos los compañeros en todos. Quiero decir que, como te he dicho, la clasificación para mí no refleja el nivel al que estamos y los méritos que merecemos, pero sin duda yo no tengo la idea del descenso ni mucho menos. Pues Coque, un placer tenerte aquí en 40x20. El sábado que hagáis los deberes, que volvamos de nuevo a la senda de la victoria, porque ya ves que vamos de disgusto en disgusto. Hoy ha perdido el Guanapís, ahora vosotros tenéis que romper esa mala racha de resultados que estáis teniendo, que parece que este 2025 no ha comenzado con muy buen pie para el Colo-Colo, para el Entre Ríos, y lo más importante, esa batalla que tenéis con el conjunto del segunda B para que sigáis manteniendo esa plaza, que es importantísima, ya no solamente para el club, pero sobre todo también para el futsal aragonés. Sí, será así. Al final, cada equipo va a estar donde tiene que estar y sin duda el Colo es un gran club y tanto el segunda como el segunda B estoy seguro que vamos a cumplir nuestros objetivos hasta final de temporada. Pues un abrazo. Un abrazo, Coque. Bueno, Alex, muy rápidamente, División de Honor Juvenil. ¿Algo que comentar? ¿Algo que digas tú? Ostras, pues yo me iría a verlo. Pues tengo 3 partidos apuntados, Francho, apuntados.
El primero es el de Brosala contra Boca Ijar en la lucha por el tercer puesto de esta división de honor juvenil, en la que se ha metido Boca Ijar en estas últimas jornadas, haciendo muy buenos papeles. Ya decíamos, ¿no?, a principio de temporada yo que igual era de los equipos que podía estar arriba. Me ha callado la boca, y de qué manera, luchando por ese tercer puesto y habiendo intentado optar a más si los resultados hubieran acompañado en otros momentos de la temporada. Tenemos también a una cigüeña que visita la casa del Rivera Navarra. Partido muy complicado para la cigüeña, partido muy importante también para terminar bien la temporada, para terminar con esa motivación, ¿no?, que se requiere una división de honor juvenil, el último año para muchos en esta categoría, y también un Coras que recibe también a un equipo navarro, a San Juan, que también va a ser un auténtico partidazo. Ya nos lo decían varios entrenadores, ¿no?, de que San Juan es un equipo muy complicado. Veremos a ver qué consigue hacer Coras, el equipo de Roberto Calvo. Esperemos que pueda sacarlo adelante el partido. Yo creo que será así. Veremos a ver qué ocurre. Bueno, pues luego no te vayas muy lejos, que luego tienes que entrar otra vez a contarnos algo. No sé, algo de unos premios. Así es, Francho. Vamos de Alex a Alex. Alex Les, buenas noches. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el mundo. Bueno, ahora que ya estoy yo más tranquilo, ya con todo este lío del ordenador que sigue sin funcionar, bueno, hemos tenido que tirar por la opción B, que es el ordenador, así salgo yo, que salgo más negro que un tizón. Pero bueno, ¿qué ha pasado en la tercera? Bueno, este fin de semana no había jornada en tercera división, pero bueno, como nuestro protagonista esta semana es de tercera, voy a hacer un breve resumen de cómo está la clasificación a día de hoy y así podemos dar pie al protagonista. Sobre todo destacar esa parte de abajo en la que Andorra sí que está descolgado con 12 puntos, pero tenemos 4 equipos peleando por esas 2 plazas que quedan de descenso. En este caso, ahora mismo en descenso estarían Ebrosala con 20 puntos y Peña la Murga con 20 puntos. Y por encima del descenso estaría Caspe con 21 y Almonacid con 23, que al final es un partido lo que hay entre el descenso y el de arriba. Así que cualquier cosa puede pasar de aquí a final de temporada porque ya estamos en ese tramo final. Y luego en la parte de arriba pues seguimos con, pues eso, tenemos a Cadrete intratable con 57 puntos. Seguido de Zafán, que va segundo con 49 y un partido menos. La Unión Calatayud con 48 puntos y Pirineos con 46, también con un partido menos porque tenemos varios equipos con un partido menos y prácticamente son los que están en la parte de arriba que juegan entre ellos esos partidos que les quedan. Y este fin de semana tenemos varios partidos buenos que son de la parte alta. Tenemos un Paniza Calatayud para seguir con su objetivo de no descolgarse de la parte de arriba. Paniza de seguir metiéndose en la pelea. Y Coras Zafán, que va a ser otro partidazo. Coras, que es verdad que se ha deshinchado, pero sigue teniendo ese fútbol. Y Zafán, pues que lo tenemos ahí segundo sin tener ningún peligro hasta el día de hoy porque va bastante solvente. Lo que es la temporada. Zafán el año pasado que casi olía al descenso y esta temporada lo tenemos ahí en la zona alta, peleando no por el liderato, pero dándole muchísima chicha a esta tercera división. Eso es, y además lo que comentabas, el año pasado estaba en descenso y este año pues va segundo, pero bueno, además como hoy traemos un protagonista de esa zona que ahora mismo está en descenso, podemos también preguntarle un poco cómo se vive eso, y creo que ya está el protagonista. Así pues que dale paso, si te parece, y así ya nos pues, comenta él. Ahí tenemos a Diego Pedros, jugador de Ebrosala Casablanca. A ver, que lo tenemos silenciado. El micro. Ahora sí. Perdona. Buenas noches. Sí. Hoy llevamos una noche yo sin ordenador, el otro con el micro desenchegado. Me cacho y la mano. Las cosas del directo. Buenas noches, Diego. Bueno, lo primero, teníamos ganas, ¿no?, de tener a los chicos del Ebrosala Casablanca, o que si no luego me dicen, a mí me echan la bronca, ¿sabes? Si no digo lo de Casablanca, yo siempre digo Ebrosala, ¿no? Ebrosala Casablanca. ¿Cuánto tiempo llevas tú jugando con los chicos del Ebrosala Casablanca y dónde nació tu afición por el futsal?
Pues mira, llevo en el Estadio Casablanca desde que empecé mi etapa juvenil, es decir, este es mi 5.º año jugando en el Ebrosala, pero el año pasado, pues al comenzar la temporada decidí irme a Coras Futsal a ver qué tal, pero nada, no me acabo de gustar y nada, un mes más tarde simplemente ya volví al Casablanca y desde entonces estaba ahí. Y nada, jugando a futsal pues llevo desde el colegio, desde los 6 7 años y nunca lo he llegado a dejar. Muy ¿No has contento. catado nunca el verde, el fútbol verde, que decís vosotros? No, la verdad que no. Me hubiera gustado, pero nunca me atreví a dar el salto. No, la verdad es que mucho mejor que no haya dado ese salto, porque en fútbol sala al final, que ahí donde lo ves, pues eso, lleva 5 años, pero el año pasado, si no recuerdo mal, fue su primer año de senior y lo tenemos ya jugando en tercera división y además marcando bastantes goles y siendo pues una pieza importante ahí en Casablanca. Y quería saber un poco cómo afrontáis este final de temporada viendo cómo está la situación. Pues nada, sí que es verdad que empezamos la temporada bastante regular, con una dinámica bastante mala, pero en esta segunda vuelta pues nos estamos encontrando mejor y nada, llevamos ahora una racha de 3 victorias consecutivas que esperamos que este fin de semana podamos alargarla. ¿Os esperabais estar en estas posiciones a esta altura de la temporada, Diego? A ver, nosotros sabíamos que viniendo de haber ascendido el año pasado desde Autonómica iba a ser muy complicado mantener la categoría y nuestro objetivo era ese, simplemente mantenerlo. Hubo un momento en el que parecía muy complicado, pero ahora volvemos a estar en la pelea y estamos muy contentos con ello. ¿Y dónde crees que está esa clave para poder, además de mantener esas 3 victorias que ya lleváis, aumentarla y sobre todo conseguir esa salvación? Pues yo creo que lo que nos faltaba antes era pues conseguir buenos resultados en los partidos peleados. Al fin y al cabo conseguíamos competir todos los partidos, pero no obteníamos buenos puntos. Entonces yo creo que eso ha cambiado últimamente, hemos sabido ya gestionar esos últimos minutos y con ello pues también la moral que supone tener buenos resultados. ¿Cómo estás viendo el nivel de esta tercera división? Bastante alto, sí se nota diferencia con la categoría de Autonómica. Y llevando esas 3 victorias que comentabas antes seguidas y sabiendo que siempre que se vuelve de un parón siempre cuesta, ¿creéis que os ha perjudicado este fin de que no haya habido partido? Yo creo que sí, eso hemos comentado, que nos ha cortado la dinámica, pero bueno, hemos seguido trabajando. Estuvimos ayer pues jugando un amistoso con quinto de segunda B y nada, de alguna manera hemos conseguido, yo creo, mantener el ritmo. A mí me gustaría saber quién ha sido el cachondo que ha decidido parar esta jornada en todas las categorías. Porque, no sé, ha sido un parón un poco extraño y más teniendo Semana Santa como la tenemos de aquí a 2 semanas, ¿no? Que también va a ser otro parón importante, aunque bueno, muchos equipos, no equipos, muchos jugadores harán sus pinicos en las maratones, que tantas maratones tenemos en Semana Santa y que, oye, también pues le dan algo de color, ¿no? al futsal. Hablando del encuentro que tenéis esta semana, ¿cómo llegáis y cómo ves al equipo para afrontar este duelo, este reto que, como bien decía Alex, pues hombre, puede ser un golpe encima de la mesa en cuanto a postularos por la salvación ya y no sufrir? Sí, pues el equipo verdaderamente está con moral y sabemos que aunque es un partido complicado con Pirineos que está en la parte alta de la tabla, pues vamos a competirlo, vamos a intentar sacar un buen resultado y aunque lleguemos con varias bajas, vamos a estar ahí y estoy seguro de que hasta el final vamos a estar disputando el partido. Y es verdad que, como comentáis, este partido va a ser complicado. ¿Creéis que la salvación pasa más por sacar puntos contra cualquier rival, ya sea en la parte alta o media, o por ganar esos duelos directos que hasta ahora hemos visto que habéis hecho con Peña la Murga, habéis hecho con Caspe hace nada? Es verdad que no tuvisteis opción con Andorra y también vemos que dentro de pocos toca el Monacid.
Sí, a ver, está claro que los enfrentamientos directos van a ser los que más peso tengan sobre esto, pero también sabemos que es muy importante sacar puntos de donde sea y que es probable que únicamente ganando a los de abajo no nos dé. Por lo tanto, tenemos que ir muy confiados a los equipos de arriba a ver de dónde podemos arañar puntos. Pues Diego Pedros, un placer tenerte aquí en 40x20, el integrante del Ebrosala Casablanca, Estadio en Casablanca. Todo lo mejor, toda la suerte del mundo en este último tramo liguero y ojalá pues podamos contar que el Ebrosala se mantiene una temporada más en esta competidísima y preciosa tercera división. Un saludo. Un saludo, muchas gracias. Bueno, Alex, vamos rápidamente con la autonómica, esos 3 grupos que tantas alegrías nos dan semana a semana y que tantos cambios suelen tener, sobre todo el tercero. Sí. Este fin de semana, como siempre, comenzamos con el grupo aquí de Zaragoza. Compañía de María hacía su trabajo y vencía 7-2 a Torrellones. El Burgo hacía lo mismo y no daba opción a San Lázaro. San Lázaro perdía 2-15 con el Burgo. Zaragoza Unión ganaba en ese partido de los que están peleando por ese quinto o cuarto puesto. Vencía Zaragoza Unión 5-3 a Gurrea. El Sala 10 vencía 2-0 al Límite, que vuelve a la senda de la victoria. La Almozara vencía 5-4 la Salle, sufriendo más de la cuenta, porque la Salle empezaba ganando 0-3. La Almozara conseguía darle la vuelta 4-3. La Salle volvía a empatar el partido en el 39, o sea, falta de nada. Y la Almozara consiguió dar la puntilla final al partido ganando 5-4. Boscos, por su parte, venció 17 a San Jorge. Y Coras empató a 2 con Calasanz en el duelo que hablábamos la semana pasada, de que era el duelo de la parte de abajo, porque ambos estaban ahí. Y empezó ganando Coras 2-0 y Calasanz consiguió darle esa vuelta al marcador y empatar a falta de 50 segundos para que es verdad que es un punto muy satisfecho para ambos equipos en esa pelea, pero por lo menos ambos dos se están alejando del descenso. Y con esto que comento, la parte de abajo es la que más igualada está, porque marca el descenso ahora mismo San Lázaro con un partido menos 18 puntos. Sí que es verdad que está Calasanz a 5 puntos, que es el 13º, pero del 13º al 8º hay 4 puntos de diferencia. Entonces, cualquiera de los que están en esos 6-7 puestos puede comprometerse en cualquier momento si pilla una racha mala. Y en la parte de arriba, pues seguimos con el Burgo intratable, que todavía no ha perdido. O sea, quiere decir que no ha empatado, lleva 2 derrotas, 63 puntos, pero vamos, ya ha pillado la directa y es muy difícil quitarle. Compañía de María lo sigue con 58 puntos y el Sala 10 a 10 puntos de diferencia, que como ya vamos comentando, es verdad que ha vuelto a la senda de la victoria, pero lo tiene muy complicado. Y este fin de semana tenemos un partidazo, sí que es verdad que es de la zona baja, pero es un partido de los que marcan temporada y se enfrentan San Lázaro a Calasanz de local. Como comento, están a 5 puntos de diferencia, es un partido en el cual San Lázaro puede aferrarse a esa salvación o Calasanz puede dar un golpe y alejarse un poco de esos puestos. En el grupo 2, Daroca hacía su trabajo y vencía 7-2 a la Almunia. Peña La Unión vencía 5-0 a Tauste. Exea empataba 4 frente a Avenida Alagón. Un partido en el que Avenida Alagón sacó el empate en el último minuto. Está peleando, como bien sabemos, todas las semanas por quedar primero y Exea es un rival duro. Lumpia, que también empataba 4 frente a Belchite. Belchite empataba quedando 2 minutos para acabar el partido. Azuara vencía 8-2 a Épila. Sástago vencía 9-7 a Pinseque y en el partido de la jornada se enfrentaban Villa de Mayén, que era el segundo, frente a Muel, que era el cuarto, y el partido se lo acabó llevando Muel, el visitante, por 2-3 en un partido que estuvo muy disputado de principio a fin. Muel se pone 0-2 en el partido, pero Mayén consigue empatar el partido en el minuto 34, pero un gol de los visitantes quedando 2 minutos hizo que el partido se decantara por ellos, lo que hace que en la clasificación esté Daroca con 50 puntos, seguido de Mayén con 45, pero un partido menos, Alagón con 44, un partido menos, y Muel, que está con 43 y los mismos partidos. Y este fin de semana hay un buen partido que es Juventud de Almunia-Muel, que está muy, muy cerca, y Muel, si quiere seguir peleando por esas opciones de meterse, aunque sea hasta el final, tiene que vencer. Y finalmente en el grupo 3,
este fin de semana se enfrentaba a Liga Turística con Maestrazgo, ese primero contra el segundo, pero como ya nos comentaban, se jugará el 17 de abril a las 6:30. Mosqueruela vencía 3-1 a Montalbán. Alcorisa hacía su trabajo y vencía 4-0 a Castellseràs. Alcañiz no le daba opción al Balate y vencía 10-1. Mas de las Matas ganaba 5-4 al Altiplano, en un partido que puede ser una gran sorpresa para muchos, porque Altiplano está peleando por la parte de arriba, pero es que Mas de las Matas se puso 4-0 ganando. Luego sí que es verdad que Altiplano se puso 4-1, Mas de las Matas otra vez 5-1, pero hubo 3 minutos, desde los últimos 3 minutos, vamos, que Altiplano metió un poco la directa y marcó el 5-4 definitivo en el 39, pero no fue suficiente para sacar un punto en su visita. Y Territorio Minero perdía 4-11 con Sarrionense, lo que hace que la parte de arriba siga más movida que nunca, porque como Maestrazgo y Liga Turística no jugaron este fin de semana, hay cambio de líder, por supuesto. Alcorisa es el que está ahora mismo líder con 48 puntos y los partidos correspondientes, que son 21. Alcañiz con los mismos puntos, pero un partido menos. Maestrazgo con 2 partidos menos y 46 puntos. Liga Turística con 46 puntos y 20 partidos, es decir, que les falta también uno. Y Altiplano con 42 y 20 partidos, que también les falta uno. Con lo cual, como todas las semanas, tenemos a los 5 primeros ahí metidos en 6 puntos. Y como a todos, o prácticamente a todos, les falta 1 o 2 partidos, cualquier día que se recuperen unos partidos puede haber otro cambio de guión en esta clasificación. Y este fin de semana volvemos a tener 2 enfrentamientos directos. Se enfrentan Maestrazgo en casa a Alcorisa. Ahora mismo Maestrazgo es tercero, Alcorisa es primero. Se llevan 2 puntos de diferencia con 2 partidos menos, con lo cual va a ser un partido para que Maestrazgo pegue ya un golpe sobre encima de la mesa y se escape, o sea Alcorisa la que venza ese partido y, aunque tenga más partidos todavía, tenga algún colchón. Y el otro partido de la jornada es Altiplano contra Alcañiz, que se enfrenta en el quinto contra el segundo, y al final es un partido en el que, si Alcañiz quiere seguir por arriba, tiene que vencer, y si Altiplano no quiere descolgarse después de esa derrota de esta semana, tiene que hacer el trabajo en casa y poder ganar el partido. Bueno, pues la semana que viene, más y mejor. Un abrazo, Alex. Un abrazo. Buenas noches. Vamos a retomar a Alex Oliva. Ahí lo tenemos. Bueno, cuéntanos qué es eso de los premios. Pues los premios que has dicho que eres tu padrino. Pues, Nacho, la semana pasada me daba el placer, ¿no?, de poder anunciar los premios EMS, los premios del mundo del sport que voy a realizar. Voy a emprender con el nombre del mundo del sport en redes sociales. Unos premios que a mí me hacen bastante ilusión. Espero que a los chicos y a los chavales de las categorías infantil, cadete y juvenil, serie oro, y los equipos aragoneses de la juvenil división de honor también les haga ilusión. Creo que es un aliciente para final de temporada. Y me he guardado, Francho, una exclusiva para anunciarla en el día de hoy. Pues lánzala, pero por la escuadra. Pues la exclusiva, Francho, es que los encargados de realizar los votos serán los propios entrenadores de cada equipo, de cada división. Todos los entrenadores de la Serie Oro votarán, todos los entrenadores de la Serie Oro cadete y de la infantil votarán, y los entrenadores de la División de Honor Juvenil, a falta de un par, ¿no?, a los que les pido disculpas, que aún no he podido conseguir el teléfono. Me han dado todos el ok. La verdad es que aceptación desde el primer día por parte de todos los entrenadores, algo que estoy muy agradecido, porque me quitó un poco esas dudas, ¿no?, ese miedo que tenía de si lanzar el proyecto o no. Muy agradecido con todos los entrenadores. Me han entrado al juego prácticamente todos y les estoy eternamente agradecidos. O sea que lo que vas a hacer es una especie como de balón de oro. Así es, ya anuncié en redes que se iba a dar premio a mejor jugador de las 3 categorías y mejor portero también de las 3 categorías. Y quedan cosas por decir, pero las iremos diciendo poco a poco. Vamos a dejar ahí el cebo para que la gente se vaya interesando y lo iremos diciendo. Pues iremos dándole cobertura, como bien sabéis, en esta sinergia tan bonita que tenemos todos los que componemos esta gran casa que es la Grada FM. Y, lógicamente, pues bueno, cobertura absoluta a esos premios que, desde luego, van a dar mucho que hablar, y esperemos que los entrenadores, pues bueno, no hagan táctica, ¿eh? Una de las normas, de hecho, no generen polémica, no generen tanta polémica. Bueno, di que aquí no tenemos ningún pedrerol ni hostias de esas,
para liarla. Que esto es todo muy sano, ¿eh? Esto es todo muy sano. Así es. Avisar, ¿no? Que serán votos completamente anónimos. El único que sabrá exclusivamente los votos de cada entrenador seré exclusivamente yo. Y también iba a decir algo, Francho, se me ha olvidado, cosas del directo. Pues eso, que serán votos completamente anónimos. Y a final de temporada, pues daremos los resultados. Seguramente, no aún falta por determinar fechas, pero será entre el mes de mayo y el mes de junio donde terminan las competiciones. Bueno, pues yo igual te propongo hacer una galica, que no estaría nada mal. Una gala de entrega. Esas cosas hay que hablarlas y iremos anunciando poco a poco lo que pueda pasar. Venga, no vamos a adelantar. Lo he dicho, todos atentos a estos premios del mundo del sport que van de la mano con la Grada FM. Bueno, pues por mi parte, sobre todo pediros disculpas por todo lo accidentado que ha sido el programa hoy. No hemos podido contar con Rafa. A mí el ordenador ha decidido no querer cargarse, no querer alimentarse y morirse en pleno directo. Bueno, jugadores que entraban, que no entraban. Bueno, al final, esto es lo que tiene hacer un programa en directo a las 10 de la noche. Gracias a todos y todas los que nos habéis estado viendo hasta este momento, sabiendo que nos toca competir con el Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona, pero bueno, al que le gusta el fútbol del 40x20, no creo yo que esté muy atento de lo que pase en el fútbol verde. Lo dicho, que nos vemos y nos oímos la semana que viene aquí en 40x20 en la Grada FM. Sed buenos. Adiós.